Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, ya son las 12, ¿verdad? Cuando me dijo que me tocaba predicar, pensé que me estaba bromeando. Y me dijo, no, ¿es en serio? Le dije, ok. Y me tocó lo más difícil, que es la vigilia, ¿verdad? Y a mí me gusta dormir. O sea, a mí no me despierten, a mí me gusta dormir. Y durante todo el día tenía energía y yo, ok, me voy a calmar. Y salí del trabajo y empezaron los nervios. Dije, ay, no, esto es en serio, ¿verdad? Pero bueno, le damos gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Por el privilegio, a los pastores por la confianza de igual manera, ¿verdad? Y les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Salmos 119. Vamos a estar leyendo del verso 9 al verso 16. Es un salmo que siempre se usa para los jóvenes, ¿verdad? Y el día de hoy es un pasaje que me llamó la atención. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Santo, y dice la letra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Sí, les voy a pedir que inclinen su rostro y extiendan su mano hacia mí, ¿verdad? Para que sea Dios el que esté hablando a través de mí y no sea mi propia palabra. Amén. Le decimos, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos has concedido, Padre. En esta hora, Señor, me presento ante ti como una vasija, Señor, en la que tú puedes obrar, Señor, y como un instrumento en el cual, Señor, tú puedes utilizarme para hablar a tu pueblo, Señor. Que sea tu palabra a través de mí, no sean mis emociones, mis sentimientos, sino que venga conforme a tu Espíritu Santo quiera venir y hablar a tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas abrir los corazones de los hermanos, Padre, para que puedan entender tu palabra, Señor, y escudriñarla de igual manera, Señor. Te damos gracias, para tuya es la gloria, la honra, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Amén. Se me hace muy difícil verlos de este ángulo. Siempre estoy acostumbrada de verlos pues de su cabeza, ¿verdad? Me toca estar atrás. Pero bueno, este salmo es de muchas maneras un consejo hacia los jóvenes de cómo vivir en un camino limpio, en un camino sin tropiezo, en un camino donde Dios mismo te va a estar bendiciendo, ¿verdad? Es un salmo que dice cómo poder llegar a tener una buena vida, que nos da también ahí mismo la respuesta, ¿verdad? Que es guardando, meditando en su palabra. Y muchas veces cuando se lee este salmo, muchos jóvenes, ¿verdad?, piensan que es, me tengo que memorizar textos, me tengo que memorizar las historias que están en la Biblia. Pero no, el guardar su palabra en tu corazón es ponerlas por acción en tu día a día, en las decisiones que vas a tomar, en las acciones que tú estás haciendo, ¿verdad? No solo es de labios, es también de acción. Y meditando y reflexionando en este salmo, me venía un joven a la mente, ¿verdad? Un joven que, aunque este salmo fue escrito mucho después de su vida, pude ver cómo el salmo era reflexionado y reflejado en la vida de este joven. Y este joven tuvo que tomar una decisión y tomar un lugar que Dios tenía para él, ¿verdad? Y ese joven es
Josué. Pero mucho antes de que Josué aún supiera el propósito que Dios tenía para él, había alguien que le estaba enseñando, alguien que tal vez ni se había dado cuenta, pero estaba siendo un mentor para él. Y ese era Moisés, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando de eso, de la relación entre Moisés y Josué y la importancia que jugó esa relación en la vida de Josué. Y eso me llevó al tema, ¿verdad? El tema de hoy es pasando y tomando la batuta. Si no saben qué es una batuta, joven, ¿verdad? En inglés se dice baton, so taking and passing the baton. Una batuta se usa en una carrera de relevos, ¿verdad? Es cuando un corredor está corriendo y le pasa al siguiente corredor. Y eso me venía a la mente en hoy día. El pastor estaba hablando de cómo los adultos, ¿verdad? Ahorita están tomando el liderazgo de las iglesias y cómo el joven un día va a llegar a esa posición y cómo muchos de nosotros ya estamos en esa edad, ¿verdad? Aunque no nos gusta reconocerlo, ya estamos en una edad donde básicamente estamos poco a poco involucrándonos en el liderazgo de la iglesia. Y eso fue lo que me vino a la mente, ¿verdad? Moisés es conocido como un líder que siempre fue honesto con el pueblo y eso es lo que me llama mucho la atención. Si el pueblo estaba mal, si estaba pecando, si estaba desobedeciendo, Moisés les decía, oigan, ¿qué están haciendo? Dios nos ha dicho que tenemos que obedecer, Dios nos ha dicho que no podemos hacer esto porque lo vamos a desagradar, ¿verdad? Y Josué estaba viendo. Y también la relación que tenía Moisés con Dios es una relación que de cierta manera, y no en mala onda, ¿verdad? Pero me da un poco de envidia la relación que tenía Moisés con Dios, porque Dios le hablaba cara a cara, Dios le hablaba como un amigo. Y durante estos momentos, alguien que lo estaba observando era Josué, ¿verdad? En Éxodo 24:13, si me quiere acompañar y si no, no hay problema, está en la pantalla, ¿verdad? En Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. En ese momento cuando Moisés iba a ir a subir al monte de Dios, era cuando Dios le iba a dar los mandamientos, le daba todas las instrucciones desde cómo obedecer, cómo hacer las ofrendas en el altar, cómo hacer el tabernáculo. Y Moisés se llevaba a Josué, ¿verdad? Otro momento que podemos ver es en Éxodo 33:11, donde dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Podemos ver que esto fue aún cuando Moisés no sabía que Josué iba a ser su sucesor, ¿verdad? Y Moisés le enseñaba. En ese entonces no había, como estaban en el desierto, no había una iglesia, ¿verdad? Pero Dios les dijo que vamos a hacer este tabernáculo y es donde yo te voy a hablar a ti, es donde mi presencia se va a derramar. Y Josué veía cómo Moisés, al entrar, ¿verdad?, al tabernáculo, hablaba con Dios. Él veía que cuando Moisés tenía alguna pregunta e iba, Dios le contestaba. Y es donde, y no es no me vayan a regañar, es donde pude ver cómo Moisés, el día de hoy, ¿verdad? Los Moiséses, se puede decir, del día de hoy, son los líderes, son los padres, son los mentores, los maestros, ¿verdad? Los maestros de escuela dominical. Aquí tengo dos de mis maestras cuando yo era niña, que es la hermana Yariani y mi mamá. Ellas fueron mis maestras cuando yo era pequeña, y aunque ellas tal vez no pensaban, yo veía su ejemplo, yo veía lo que ellas hacían en la iglesia, cómo trabajaban, y
Y es porque así es, ¿verdad? Los niños, los jóvenes ven a los adultos y muchas veces al adulto se le olvida que alguien lo está viendo. Aún como jóvenes hay niños que nos están viendo. El otro día un niño va y me dice, hola Ana, y le dije, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Verdad? Y es porque los niños también nos están viendo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, así como Moisés estaba dando el ejemplo, aún sin saber que lo estaban viendo, ¿verdad? Aún sin saber que había alguien que estaba por ser su sucesor. Y de igual manera Moisés le enseñaba a Josué cuando el pueblo desobedecía que había consecuencias. Como he mencionado, yo tuve el privilegio de crecer en el Evangelio y reconozco que es un privilegio. Y mis padres siempre fueron honestos conmigo. Mis padres me dijeron, el Evangelio no es color de rosas en el sentido de que muchos piensan, oh, eres cristiano, no tienes luchas, o eres cristiano, no tienes pruebas, o no tienes problemas. Y así no es, ¿verdad? Al contrario, cuando tú te quieres acercar más a Dios, el enemigo no está feliz. El enemigo va a usar amigos, amistades, amigos, ¿verdad? Familiares, a gente, lamentablemente aún en la iglesia, que te puede dañar. Y yo lo veía, ¿verdad? Como niña, yo veía que jóvenes estaban sirviendo, estaban motivados. Llegaba un tiempo donde les daban la oportunidad de, se puede decir, un liderazgo y poder ver más cosas, pero muchos de ellos se alejaban de la iglesia. Muchos de ellos, al contrario, decían, no, mejor me voy. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a pensar mis padres? Aún a veces el joven, cuando piensa en qué van a pensar sus padres, se aleja por miedo, por timidez. Y una de las cosas que cuando yo crecí un poco más y pude hablar con ciertos jóvenes de por qué ellos se alejaron de la iglesia, lamentablemente era porque en su casa había hipocresía. El padre, que es básicamente el ejemplo de cómo es vivir el evangelio, no solo decir el evangelio, sino vivir el evangelio, no estaba dando un buen ejemplo. Al contrario, se podía parar y predicar y en su casa era totalmente diferente. Y cuando me decían esto los jóvenes, yo me puse a pensar, wow, pero yo veía a tu papá, yo veía a tu mamá y pensaba que eran siervas de Dios, y me dicen, bueno, para ser así mejor no, ¿verdad? Y lamentablemente es lo que está pasando muchas veces. El mentor, el líder, lamentablemente hasta a veces pastores, no están enseñando el evangelio correctamente, y cuando se la pasan a la nueva generación, esa nueva generación no sabe qué hacer con lo que se le está entregando, ¿verdad? Pasando a Josué. Josué, aún sin ser líder, aún sin saber que iba a ser escogido, mostraba su anhelo de agradar a Dios. Así igual como nosotros jóvenes, ¿verdad? Tenemos que mostrar nuestro anhelo. Y una de sus características que lo destacaba era que era obediente. Y esto lo podemos ver en Éxodo 17, 9 al 10. Cuando el verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la columbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El verso 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la columbre del collado. Aquí me acordaba muchas veces de como jóvenes cuando nos mandan a hacer algo, sea un privilegio, sea ayudar atrás con los niños, sea ayudar a dar la clase. Muchas veces decimos, es que yo no sé, es que, ¿qué voy a decir?
Y eso es algo normal como joven, ¿verdad? Decir, es que me da miedo, soy tímida, no sé ni dónde está Jonás en el libro de la Biblia, no sé ni quién fue Esther, ¿cómo voy a dar yo una clase, verdad? Pero cuando tú obedeces y lo haces porque quieres agradar a Dios y tú quieres aprender, Dios lo va a notar, ¿verdad? Hay muchas veces cosas que tú aprendes aún fuera de la iglesia, Dios te puede ayudar para que lo puedas traer a la iglesia. El otro día estaba con mi mamá y está viendo su celular y se empieza a reír. Y yo le digo, ¿qué está viendo que es tan chistoso? Voltea el celular y es una foto de mí en 3º o 4º grado. Y yo estoy al lado de una cámara. Y era de esas cámaras que en esos tiempos, eran las grandotas que se tenían que mover y tenías que abrir para que toda la luz. Y era porque en 3º y 4º grado yo estaba ayudando en la escuela a dar los anuncios. Entonces yo era parte del media team desde 3º y 4º. Y mi mamá y mi hermana se están riendo porque ahora yo estoy atrás y también estoy con la cámara. Entonces, muchas veces, cosas que tú no piensas que te van a servir para servir en la iglesia, para ayudar al evangelio, son las más inesperadas y luego te ríes como yo, ¿verdad? Porque dices, wow, si hubieras sabido, hasta me compro la cámara igual. Y así fue Josué, porque Josué fue a pelear y tal vez ni sabía cómo pelear, pero él iba y decía, en el nombre de Jesús, yo sé que te voy a ganar, y va y gana. Y luego, mucho después, cuando él se convierte en líder, vemos que las batallas que él ganó, y me puse a reír porque me acordé, ¿verdad? Algo que tenía claro Josué era de que si Dios le había prometido algo, se iba a cumplir. Y es donde muestra la confianza que tiene Josué con Dios. Y eso se puede ver en Números 14:9. Estamos usando la Biblia, es importante, ¿verdad? Cuando el pueblo se desanimaba porque veían que sus enemigos eran más grandes que ellos, el pueblo se rebeló. Y algo que llama la atención de Josué, en el verso 9 les dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Él muestra su confianza en Dios. Nosotros como jóvenes, y aquí, no les estoy diciendo que desobedezcan. Y quiero que pongan atención, porque luego les van a decir a sus papás que yo les dije, no, yo no les dije que desobedezcan. Como jóvenes y familias que vienen a la iglesia, hay veces donde nuestros padres pueden llegar a tener desánimo. Hay veces donde el enemigo sabe que si ataca la cabeza del hogar, se puede derrumbar ese hogar. Y es como cuando joven, tú te tienes que levantar y mostrar tu confianza en Dios. Muchas veces el joven piensa, oh, mi mamá, mi papá están orando, la casa está bien. No. Tú también tienes que poner tu confianza, tú también tienes que tener una relación con Dios. No es solo decir, oh, es que mi papá me lleva a la iglesia. Ok, pero cuando tú crezcas, ¿vas a ir a la iglesia o no porque tu papá ya no te lleva? Josué mostró esto. Josué no dijo Moisés, no. Josué dijo, Jehová nos ha dado la victoria. Como jóvenes hay momentos donde nosotros mismos nos tenemos que levantar en la casa, porque hay situaciones donde tu mamá, tu papá tal vez están muy desanimados y tú les tienes que recordar, al igual que Josué le recordó al pueblo. Oigan, ¿a quién servimos? Oigan, ¿a quién le estamos
poniendo nuestra confianza. Y es algo que a veces como joven nos da como pena porque no es nuestro lugar, ¿verdad?, decirle a nuestros padres, pero a veces es importante y es necesario para que las alarmas de nuestros padres, ¿verdad?, se prendan y digan, ok, no me puedo tropezar, tengo que seguir. El pastor mencionó el otro día que cuando una persona llega a la posición que tanto deseaba, muchas veces su pensar cambia. Y así en los jóvenes, lamentablemente, muchas veces pasa. El joven dice, es que pues ya me gradué, ya no necesito de Dios, ya tengo el trabajo que quería, ya no necesito de Dios, tengo el dinero, la casa y todo, ¿verdad? Pero no es así. Y Josué nos muestra eso. Josué, cuando se convirtió en líder, en vez de olvidar y decir, ok, ya me hice líder, ahora yo hago lo que yo quiero, él, al contrario, se aferró más a la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en Deuteronomio 31, 7 y 8. Cuando Moisés aconseja a Josué, ya sabiendo que Josué iba a ser su sucesor, le dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aquí fueron las palabras de Moisés a Josué. Como jóvenes hay consejos que nuestros padres nos dan, sea en la vida secular, en nuestra vida en este mundo, ¿verdad?, en nuestra vida pasajera. Y hay consejos que Dios nos da a través de su palabra. Y el verso que acabamos de leer fue el consejo de Moisés a Josué. Y luego en Josué 1:8, Dios le da otra vez un consejo a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando estaba leyendo lo que Dios le aconseja a Josué, me acordé del Salmo, porque el Salmo le dice al joven ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo aconseja a Dios a Josué? Que guarde su palabra, que medite en su palabra. Porque como joven a veces se puede decir, ¿verdad?, que hay jóvenes que pueden decir, es que en la casa no me dieron un ejemplo, es que en la casa no me enseñaron. Pero la misma palabra de Dios te está enseñando. Cuando muchas veces tus padres tal vez no tengan una respuesta, ve a la palabra de Dios, ora a Dios, Él te va a dar la respuesta. Muchas veces yo le decía a Dios, confírmame o dime qué debo de hacer, y al otro día voy al trabajo o en la carretera y de la nada, ¡pam!, la respuesta. Y yo me quedo, wow, ¿sí me estás escuchando? Pero es que es así, Dios te está escuchando cuando tú en verdad tienes ese anhelo y ese deseo, al igual que Josué, ¿verdad? Y siendo joven a veces no nos gusta pensar, y a los padres creo que menos les gusta pensar, ¿verdad?, que un día nosotros nos vamos a tener que ir de la casa, que nosotros un día vamos a ser nuestra familia y lo que ellos nos enseñaron, sea bueno o malo, nosotros vamos a tener que tomar esas decisiones. Igual que Josué, nosotros estamos tomando la batuta, pero también la vamos a tener que pasar. Y
algo que hizo Josué que me llamó la atención es que cuando estaba por morir, él fue con el pueblo y le volvió a aconsejar lo que él fue aconsejado. En Josué 23:3, él está hablando al pueblo y les dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y luego en el verso 6 les dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Les está aconsejando lo que él aprendió. Si quieren ser bendecidos, tienen que guardar la palabra de Dios, tienen que guardar sus estatutos, tienen que aconsejarse y recargarse en esas palabras para tomar decisiones, para poder actuar. Y así, joven, tú tienes que tomar esa decisión si vas a seguir su palabra o no. Padre de familia, ¿verdad? Y así vamos por terminar, ¿verdad? Si se puede poner de pie. Así, padre de familia, yo no sé, ¿verdad? Yo tal vez usted ha sentido que no ha sido un buen ejemplo, porque a veces, muchas veces los afanes, las preocupaciones, los problemas que trae la vida, ¿verdad? Se quita el enfoque y empieza a querer pelear solo. Y no se da cuenta que muchas veces las acciones que usted como padre, como líder, como mentor, puede llegar a dañar al joven, puede llegar a lastimar al niño. Y joven, tal vez en esos momentos, tú en vez de levantarte y clamar, quieres pelear físicamente, quieres pelear con palabras, con acciones, pero esa no es la respuesta correcta. Como Josué, tenemos que tener la palabra de Dios como consejo. La palabra de Dios yo lo miro como un manual a la vida. Muchas veces no sabemos cómo hablar a Dios, no sabemos cómo acercarnos a Dios. Y se nos olvida que a veces solo abriendo la palabra de Dios y leyendo, Dios te está contestando muchas cosas. Dios te está mostrando que la dificultad que tú estás pasando, otro joven la ha pasado y aún mayor. Y Él ha contestado, Él lo ha respaldado. Joven, muchas veces tenemos sueños, tenemos anhelos, pero ¿es el propósito de Dios? Duele cuando hay puertas cerradas en tu cara, duele. Pero cuando tú tienes un corazón que quiere servir y adorar a Dios, Dios te va a mostrar que estás en el camino incorrecto. Padre de familia, le quiero pedir el favor, ¿verdad? De que venga y que ore por su joven. A veces el joven solo quiere escuchar la palabra, perdóname. Tal vez no te he enseñado lo que es realmente tener una relación con Dios. Tal vez no te he enseñado lo que es confiar en Dios. A veces, ¿verdad? Muchas veces dudamos, somos humanos. Y yo le puedo decir, yo soy, ¿verdad? No soy mamá, pero soy hermana mayor y a veces yo no le he dado buen ejemplo a mis hermanas. Yo le invito, ¿verdad?, que agarre a su joven y le diga y ore por él. Y joven, tú también pide perdón
Muchas veces aprendemos solo lo malo y no aprendemos lo bueno de nuestros padres, ¿verdad? Y decimos: Padre, que estás en los cielos, en esta hora te pedimos perdón, porque tal vez no hemos vivido conforme a tu palabra y hemos dado un mal ejemplo. No solamente a nuestra familia, sino también a nuestros amigos. Muchas veces no les enseñamos lo que realmente es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas y que tú nos puedas seguir aconsejando cada día más, Señor. Que podamos vivir conforme a la voluntad que tú tienes a nosotros, Padre. Mira nuestros corazones, Padre, nuestros anhelos, Señor. Guíanos, Padre, si estamos en el camino incorrecto, Señor. Que tú nos puedas enderezar esos caminos, Padre, si nos puedas empujar al camino correcto, Señor. Ayúdanos a aprender cuando tú eres el que cierra esas puertas, Señor, y que nosotros no queramos romperla, Padre. Oh Señor, que tú seas guiando nuestros pasos, nuestros caminos, Padre, y ayúdanos a aprender a seguir teniendo una relación contigo, Señor. Que no sea solo por hablar, sino tampoco de labios, Padre, pero que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, Padre, sean conforme a tu voluntad. Oh sí, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Todos los planes, los deseos que tenemos, Señor, están en tus manos, Señor. Que si nos van a alejar de ti, Señor, no los queremos, Padre. Queremos, Señor, que sea tu voluntad, tu propósito en nuestras vidas, Señor. Queremos llegar a esos lugares que tú tienes para nosotros, Padre. Que no sea, Señor, porque nosotros las queremos, sino porque tú, Señor, nos las quieres dar, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, a confiar, Señor, en tus decisiones, Padre. En poder, Señor, respaldarnos en ti, Señor. En las dificultades, Padre, en las pruebas, en las batallas, Señor. A poder recurrir a ti, Señor, y no a los demás, Padre. Oh sí, Señor, que nos podamos deleitar, Señor, en tu palabra, Señor, en tu casa, Señor, y no hallemos placer, Señor, en las cosas del mundo, Señor. Que nos podamos, Señor, como jóvenes, ser esa fuerza, Señor, que ayuda a nuestros padres, Señor, a seguir en tus caminos, Señor. Que como joven y una generación nueva que se levanta, Señor, que no sea solo por hablar, sino que el evangelio siga creciendo, Señor, y siga viendo ese avivamiento, Padre. Que siga viendo esa hambre y sed de ti, Señor. Que no se quede este evangelio solo con nosotros, sino que nosotros también podemos dárselo, Señor, a las generaciones que están por venir, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, perdón.